Bueno, pues vamos a trabajar con la información que va de la página 100 a la página 103. Concretamente estaremos hablando de este proceso que es el paso al neoliberalismo, que comienza de un keynesianismo, de un eh, estado benefactor, al cual también se le llamó en su tiempo el estado paternalista, a el neoliberalismo. Y comencemos, por ejemplo, hablando de esta crítica que los teóricos neoliberales hicieron hacia el, el Estado benefactor con respecto a al sistema de pensiones que se tenía a los adultos mayores, a los adultos que por cuestiones de su edad, pues ya caían en un rango de población desocupada. Entonces ya no podían trabajar y recibían una pensión del Estado durante el Estado benefactor. Y es que, o sea, fíjense que comienza en el texto comienza hablando de las bases, ¿no? De los principios, de cómo ocurrió un crecimiento en la cantidad de adultos mayores. Eh, por ejemplo, el hecho de cómo la mejora en las condiciones de higiene, la generación de antibióticos y la creación eh, de vacunas llevaron a que se elevara la esperanza de vida en todo Occidente. Concretamente estamos hablando de México. ¿Qué quiere decir esto de que se eleve la esperanza de vida? Que la gente empezó a vivir más. Eh, esta situación que podría verse como algo a todas luces positivo, cuando menos, cuando menos de bote pronto, al verlo como en una primera instancia, eh, teóricos económicos, o sea, economistas podrían señalar cómo esto pues tiene consecuencias que hay eh, vamos, que hay que mediar. Fíjense, si la esperanza de vida crece y la población de un país no crece a la par de, de este crecimiento que es la esperanza de vida, esto se puede volver un problema económico, porque, vamos, si tienes ¿qué te gusta? 8, ¿qué te gusta? Como 8 millones de personas viviendo en un país y de esas 8 millones que te gusta, 500,000 son adultos mayores. Si se aumenta la esperanza de vida, pero pero no se aumenta la cantidad de población, pues de estos 8 millones de personas, imagínate que ahora le agregas pues que 1 millón así completo de personas sean adultos mayores, pues lo que ocurrió fue necesariamente que se redujo la cantidad de población eh, con la disposición de trabajar, ¿no? Entonces es menos gente trabajando, pero la misma cantidad de gente que requiere comer, que tiene familias. Y entonces si el Estado le da una pensión a estos sujetos, pues se puede volver una problemática, ¿no? Yo hago, o sea, y esta es la crítica que se hace, ¿no? Desde el neoliberalismo al sistema de pensiones frente a un momento en el cual, bueno, pues, se le llamó la década perdida a Latinoamérica en los 80 por la carencia de dinero que había, eh, concretamente como una consecuencia de la crisis de la deuda externa latinoamericana. Entonces la pregunta era, pues, ¿cómo le van a hacer para alimentar, para pensionar a estos adultos mayores, a esta población desocupada,
en una situación tan crítica. Yo hago la pregunta como una especie de metacrítica de dónde se puede sacar dinero si no es de este sector poblacional, ¿no? Por ejemplo, esto lo hice con ayuda de inteligencia artificial, con un par de preguntas que le hice. En la contemporaneidad, la esperanza de vida en México es de 75.5 años. Que después de la pandemia de COVID, eh, si las cosas siguen como han estado, esto seguirá creciendo, ¿no? Esta esperanza de vida seguirá creciendo y el porcentaje de la población mexicana con más de 60 años es el 14%, que es bastante, ¿no? No obstante, yo quisiera señalar que en la contemporaneidad, de la misma forma, el 1% de la población mexicana posee el 41.2% de la riqueza total del país. O sea, lo que estamos viendo aquí es que, pues claro que es problemático generar alguna especie de sistema de pensiones para adultos mayores. Pero lo que tenemos que entender es que para estos adultos mayores hay que dedicarle dinero que pertenece a el, ¿qué te gusta? Al 48.8% restante de la riqueza total del país, que se tiene que se tiene que dividir entre el 99% de la población, porque el 1% de la población mexicana posee el otro 41.2%. De la misma forma justo de preguntar así a las inteligencias a esta inteligencia artificial que es Perplexity, eh, encontré que algo más alarmante es que este mismo porcentaje, que este 1% del país, de la población mexicana, posee el 87% de los activos financieros del país. O sea, entendamos que hay tres tipos de mercados. Un mercado de servicios, de bienes y servicios, un mercado de trabajo y un mercado financiero, ¿no? Y en el mercado financiero, lo que se mueve, lo que se tiene que comprar y vender, lo que se ofrece y lo que se demanda, son activos financieros, ¿no? Piensen en esto como préstamos. Se les podría llamar activos, bonos, depósitos bancarios y fondos de inversión. Bueno, pues de estos préstamos, de estas propiedades financieras, el 1% posee el 87% de todos los activos financieros de México. Entonces, o sea, pues a final de cuentas mi búsqueda es matizar la crítica que da el neoliberalismo ante el Estado benefactor, porque pues sí, efectivamente el hecho de que haya un mayor porcentaje de desempleados, a los cuales se tenga que pensionar, pues sí tiene sus implicaciones, pero también hay que comprender que un problema bien grandote es el tener que dividirnos el 48.8% de la riqueza entre el 99% de la población mexicana, porque el 1% de la población mexicana posee 41.2% de la riqueza total. Entonces, a final de cuentas, hay que matizar esta crítica, ¿no? Em, bueno, también estamos hablando pues, de ahí por el 86, de el final del gobierno bueno, pues vamos, el final del gobierno de José López Portillo fue en el 82 y fue en el 82 el comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid, y en el 86, pues, pues es el ingreso de México al, ¿cómo se llama? General Agreement on Tariffs and Trade, que es el equivalente a la Organización Internacional del Comercio, pero como la OIC no pudo crearse en Bretton Woods, se generó el GATT, al cual terminaron entrando los países latinoamericanos ahí por el 86, porque tuvo que pedirle préstamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y lo que les dijeron fue, ok, perfecto, sí, pero tienes que volverte neoliberal, ¿no? Entonces,
Ahí por el 86, mientras se desmantelaba el estado de bienestar, por críticas como aquella que les digo, que es oye, el estado ya está en crisis, ¿no? El gobierno mexicano, bueno, el país ya está en crisis, en una fuerte crisis económica, no podemos ponernos a generar un sistema de pensiones a, a la población vulnerable porque pues, el gobierno no tiene lana con la cual llevar a cabo este proceso, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el desmantelamiento del estado de bienestar. Y al mismo tiempo que esto ocurría, se generaban avances tecnológicos que redujeron el número de personas necesarias para la producción, ¿no? Lo cual justo pone al sector poblacional trabajador en jaque porque no puede, porque aquello que sabía hacer está perdiendo importancia en la cuestión laboral y pues, cae en el desempleo necesariamente, ¿no? Y solo alguna parte de estos trabajadores podrán adaptarse a las nuevas condiciones laborales y tecnológicas que hay. Esto a la par de por ejemplo, de la globalización, que es cómo las empresas empezaron no solo a vender sus productos y ofrecer sus servicios de forma internacional gracias al General Agreement on Tariffs and Trade, que era el que establecía la liberalización del comercio a nivel internacional, pero que también la globalización supuso que las empresas también podían no solo vender, sino producir sus mercancías en otros países, empleando, por ejemplo, aprovechando las condiciones laborales que pueden ser más flexibles en países satélites, ¿no? En países de bajos recursos, porque pues las condiciones económicas de los mismos obligarán a la población a trabajar bajo condiciones más pauperizadas. Eh, Piensen también cómo se llevó a cabo, bueno, la internacionalización de los tres mercados a los que ya he hecho referencia: el mercado de productos y servicios, el mercado de trabajo y el mercado financiero. Y esto a la par de una homologación tecnológica a nivel internacional. Justo hace unos días hablaba con una amiga muy querida y me decía, es que yo trabajaba en una empresa internacional que tenía a cierta cantidad de mexicanos chambeando ahí. Ella consiguió esta chamba. Era una chamba en línea, le daba mantenimiento a una empresa de videojuegos. Y ella consiguió esta chamba en la Ciudad de México. Me cuenta que la despidieron, pero no solo a ella, sino también al resto de mexicanos que estaban en la misma campaña, ¿no? Y me explicaba que tiene que ver con que la empresa para la que trabajaba fue comprada por una empresa más grande y que esta empresa más grande no empleaba mano de obra mexicana, que si bien la primera empresa en cuestión sí utilizaban los mexicanos, era por el hecho de las condiciones laborales a las cuales estamos acostumbrados los mexicanos. este, la otra empresa, la que la compró, utilizaba mano de obra todavía más desesperada, todavía más pauperizada. Me cuenta que, si no me equivoco, eran neozelandeses, eh, que pues agarró a toda una generación de neozelandeses que por cuestiones económicas se encontraban en una situación mucho peor que los mexicanos, y entonces, bueno, legalmente, laboralmente, pero hasta pues, en sus formas de trabajar, por aquello a lo que están acostumbrados, estos sujetos estaban dispuestos a un trato muchísimo más agresivo, ¿no? Eh, Noten cómo se habla entre la página 100 y la 103 de la pérdida de fuerza de los sindicatos, ¿no? Recordemos cómo los sindicatos eran una forma en la cual los trabajadores y las trabajadoras podían eh, generar luchas eh, ante el gobierno para lograr mejores condiciones laborales, ¿no?
Que, vamos, a final de cuentas, como hemos hablado en el cardenismo, la sindicalización en México se convirtió en un proyecto clientelista en el cual, pues, mediante negocios, corruptos, se cooptó a los sindicatos y entonces se volvió muchísimo menos efectivo de aquello que se planeaba, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas, cierto grado de lucha había, o sea, cierto grado de nivelación de fuerzas había. Inefectivo hasta un grado bastante alto, claro, altamente inefectivo, pero cuando menos había un esfuerzo, ¿no? Y el hecho de que los sindicatos perdieran fuerza en el neoliberalismo, pues también tuvo sus efectos. Miren, yo acá retomo un parrafito del libro que me parece bastante revelador en este sentido, ¿no? Permítanme lo leo para ustedes. Dice, esto significó que los sindicatos perdieron mucha fuerza e incluso prácticamente desaparecieron en algunos países. Con ello, se perdió la fuerza de negociación de los trabajadores y su salario dejó de crecer. En términos reales, esto es vital, en términos reales. En los países industrializados, un trabajador prácticamente gana lo mismo hoy que a mediados de la década de 1980. Las empresas, sin embargo, venden más, pero producen de forma global. Una parte en su país de origen, otra parte en México, una más en China o Indonesia. Y esto ha permitido que muchas personas en países vivan mejor, pero ha impedido que el crecimiento que conocieron los europeos en los años 50 o 60 continúe hasta hoy. Esto está bien fuerte, ¿no? O sea, lo que dice es que el salario no ha crecido, pero, o sea, desde 1980 en los países industrializados, ¿no? Por cierto, ni siquiera, o sea, habría que preguntarnos qué onda con los países satélites, ¿no? Que son los países no necesariamente industrializados, cómo se habrá comportado, cómo se habrá comportado el salario hasta ahora. Pues muy probablemente las consecuencias del neoliberalismo han sido más desastrosas en términos de salario real. Pero señalo que no se refiere, o sea, que se refiere al salario real y no al nominal. Si ustedes recuerdan, el salario nominal es exactamente, o sea, es literalmente la cantidad de dinero que reciben los trabajadores y las trabajadoras, que efectivamente ha crecido, porque pues como ustedes seguramente sabrán, el salario mínimo tiende a crecer, si no me equivoco, anualmente. Pero esto es el nominal, porque en términos reales, recuerden que el salario real, o el salario en términos reales, es la comparación del salario nominal con respecto a el comportamiento del índice nacional de precios al consumidor, que recuerden que es que el INPC, lo que muestra, lo que devela es cómo la canasta básica sube o, vamos, aumenta o decrece. Entonces, en términos reales, pues, puede que estés ganando mucho más lana, pero si la inflación se ha elevado al punto en el cual, eh, vamos, tienes que gastar 60% de ese dinero en la canasta básica, pues a final de cuentas, en términos reales, no has experimentado una mejora, ¿no? Como trabajador desde décadas atrás. Y esto es algo bien fuerte, esto es algo bien fuerte que nos podemos encontrar. Finalmente, en esta clase me gustaría hablar de, pues propiamente, cómo fue la instauración del neoliberalismo en México. Y no encuentro una mejor forma que hablando pues, del consenso de Washington. El consenso de Washington es una especie de decálogo de consejos escrito por John Williamson, un- un- probablemente un economista proveniente del Institute for International Economics. Em, fue escrito ahí por la década de los 80 y fue pensado para que toda América Latina
se recuperara de la llamada década perdida, ¿no? Que es como se le llamó a la década de los 80 después de la crisis de la deuda externa latinoamericana. Y entonces son 10 consejos que establece Williamson para el desarrollo, un saludable desarrollo económico latinoamericano. Cabe destacar que Williamson no encontró el hilo negro, ¿no? Él no fue el inventor del neoliberalismo. El neoliberalismo ya había sido pensado, ya había sido teorizado en la escuela de Chicago en la década de 1920 por Milton Friedman y Friedrich Hayek, ¿saben? Ya había sido inclusive implementado políticamente por Margaret Thatcher en Reino Unido, por Ronald Reagan en Estados Unidos y en Latinoamérica también por el general y dictador Augusto Pinochet en 1973 en Chile. Pero pues nada, el Consenso de Washington pues es un decálogo para la implementación del neoliberalismo en una serie más amplia de países y que nada, que puede demostrarnos cómo fue, pues, sobre todo algo que nos interesa, la implementación del neoliberalismo en México, porque pues a final de cuentas esta implementación siguió las reglas del Consenso de Washington. Chequen, estas son las reglas que establece, estas son como las recomendaciones que establece John Williamson. Y a ver, vamos a ponerlo más grandote para que se vea más bonito. Y me gustaría explicar de qué va cada una, porque así es como lo pone el libro y se ve un poquito como, pues hasta confuso, hasta cierto punto se ve confuso. Bueno, comenzamos con el primer consejo, que es la disciplina fiscal. Para pronto, o sea, y esto es lo que quiero hacer como resumir, como parafrasear, como sintetizar, para que tengan ustedes una idea de qué es lo que se buscaba. Entonces, el número 1 dice disciplina fiscal, evitando grandes déficits en relación con el Producto Interno Bruto. Facilito, cuando hablan de disciplina fiscal, están hablando de la forma en la cual el gobierno recupera dinero y en la forma en la que el gobierno emplea su dinero. Propiamente me refiero al gasto público, que es el empleo del dinero, y a los impuestos, que es la forma de recaudación de dinero que tiene el gobierno, ¿no? Cuando hablamos de una disciplina fiscal, lo que se está señalando es que la recomendación concretamente sería que los partidos políticos no se pongan a jugarle a los impuestos y al gasto público, a bajar los impuestos y aumentar el gasto público para conseguir votantes. Que más bien mantengan los impuestos de una forma y reduzcan tanto como puedan el gasto público y que no le muevan, que sean disciplinados, que no jueguen con esas dos variantes tan importantes simplemente para conseguir votantes y mantenerse en el poder, aprovechando aprovechando los beneficios inmediatos que tiene pues, un puesto de representación pública en un país tan corrupto como este. El número 2 es muy interesante y dice redireccionamiento del gasto público, de subsidios a provisión de servicios como educación primaria, salud básica e infraestructura. Lo que quiere decir este punto número 2 es, a ver, mantengan el gasto público bajito, no se pongan a gastar en la población. La población tiene que experimentar sus crisis económicas y a partir de ellas buscar formas de generar trabajo, ¿no? Si el gobierno los está ayudando, muchas veces terminará pues perjudicándolos, convirtiéndolos en dependientes.
quiero poner una pausa diciendo que personalmente me siento bien incómodo dando esta información porque pues es información que, o sea, son perspectivas, o sea, la perspectiva neoliberal es una que yo personalmente critico hasta el cansancio, ¿no? Pero pues nada, la Secretaría de la Educación Pública me pide que justo que hablemos de esto, ¿no? De la crítica neoliberal. Bueno, y regresando, pues lo que dice es, si ya vas a, o sea, pero si tienes que generar gasto público, entonces genéralo invirtiéndole a las instituciones que proveen cierto bienestar a la población, las escuelas públicas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, inviértele a las carreteras, inviértele a la seguridad, pero por vida de Dios, no, si vas a generar gasto público, no metas ese dinero en un sobre y se lo des directamente a la población, porque tú no sabes lo que la población va a hacer con ese dinero. Si tú lo inviertes en las instituciones, tienes una probabilidad muchísimo más alta de que ese dinero que es aplicado, que es empleado, se va a reproducir, va a generar oportunidades laborales, va a generar una población educada con capacidades para desempeñarse laboralmente. Pero si tú solo les das el dinero, pues no estás generando necesariamente un beneficio ni para la población ni para la economía nacional. La número 3 dice, reforma fiscal ampliando la base y tendiendo tasas moderadas. Facilito, cuando hablan de la base, se refieren a la base de contribuyentes, a, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? O sea, lo que quiere decir es, hay que reformar la forma en la que se cobran impuestos. Hay que ampliar la base de contribuyentes, o sea, cóbrenle impuestos a más gente. Cóbrenle más impuestos a la gente y de entrada háganse cargo de que a los que se les están cobrando impuestos efectivamente los paguen y no se la pasen evadiéndolos y deshagámonos de tantas exenciones de impuestos, ¿no? Porque para ese momento habían un chorro de reglas que decían que si tú cumplías con determinadas características, si tu empresa cumplía con determinadas características, podía no pagar impuestos. Y lo que dice el neoliberalismo es, no, 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 hay que cobrar impuestos. Y más en momentos de crisis, que es lo que necesita. Las tasas de interés, en el número 4, es el precio del dinero, como hemos visto ya. ¿Qué quiere decir esto? Es el dinero que te va a cobrar el banco por darte un préstamo. O es el dinero que te va a pagar el banco por mantener una cuenta de ahorro con ellos. Estas tasas de interés suelen depender de la capacidad económica que tiene el banco, del posicionamiento a nivel internacional que tiene el país en el cual está residiendo el banco, de las capacidades económicas de la población en cuestión, pero también puede ser modificado por el gobierno. Por ejemplo, la forma en la que Estados Unidos salió del problema de inflación que estaba generando el bloqueo económico de los países árabes en 1973 fue la modificación de las tasas de interés, el obligar a los bancos a elevar sus tasas de interés de un 6% a un 24% anual. Pues lo que dice el neoliberalismo es nada de esto, que las tasas de interés sean determinadas por las capacidades económicas de los bancos, de la población y del país en el cual están asentados los bancos, pero definitivamente no por un gobierno que los obligue a modificarlo. Y finalmente, para la clase de hoy quiero tocar el punto número 5, que es un tipo de cambio competitivo. Un tipo de cambio competitivo es el tipo de cambio es el valor que tiene la moneda nacional frente al dólar hoy en día.
Entonces, cuando vemos a cuánto está el dólar aquí en México, que por cierto en realidad estamos viendo a cuánto está el peso frente al dólar, es lo que estamos checando, un tipo de cambio. Y lo que dice es que el gobierno no modifique, no establezca el tipo de cambio, sino que mediante el proceso de, o sea, mediante los procesos económicos internacionales, se determine cuál es el tipo de cambio de un país y este va a estar en constante movimiento. Eso es algo que vemos hoy en día. De hecho, estas cinco primeras reglas que vemos se ven bien constantemente hoy en día, a excepción de la número dos, que el gobierno actual lo que sí que ha estado haciendo es que su gasto público lo está llevando a cabo a través de subsidios, a diferencia de los gobiernos anteriores. Piensen en las pensiones para adultos mayores o las pensiones de jóvenes construyendo el futuro. Pues esta medida es hasta cierto grado keynesiana, ¿no? No tan neoliberal como el resto de medidas del gobierno. ¿Esto quiere decir que no estamos en un gobierno neoliberal? Pues no necesariamente. O sea, tiene varias prácticas efectivamente neoliberales, efectivamente tecnocráticas, pero justo hay que matizar a final de cuentas nuestros discursos y nuestros análisis. Chicos y chicas, no quisiera seguirle con el decálogo, lo voy a dejar ahí en el punto número 5. Les agradezco por su atención y nada, seguimos chambeando después. Gracias.